Buenos días, familia. Qué gusto poder estar hoy con todos ustedes. Qué gusto poderlos saludar. Ya estaba viendo ahí los saludos de los que están en el chat participando. Quiero decirles que les amo a cada uno de ustedes y es un gusto y un privilegio poder hoy compartir la palabra, una palabra para cada uno de ustedes. Espero que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Y bueno, como les había dicho, hoy quiero hablar un tema que le pusimos como título: ¿cómo pasar una crisis? Todos en esta vida hemos pasado por una crisis, estamos pasando por una crisis o pasaremos por una crisis, pero todos en algún momento debemos de enfrentarlas. Tenemos que pasar por ellas y el resultado puede ser positivo o negativo. Entonces es un tema bien interesante, el cómo pasar por una crisis, cómo le hago. Entonces quiero empezar diciéndoles qué es una prueba. Y lo veíamos la vez anterior, el miércoles hablaba un poco de ello. Y encontraba la definición de que es la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Eso es una prueba. ¿Y por qué menciono prueba? Porque para llegar a una crisis se tiene que pasar por una prueba. No llegamos a la crisis así de repente sin nada que esté sucediendo a nuestro alrededor. Tiene que haber un factor el cual provoca esta crisis. Y la mayoría de las crisis, el 90% de las crisis, son dadas por pruebas que vamos a ir pasando. Entonces estas pruebas pretenden mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Y cuando vemos la definición de crisis, vamos a encontrar que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera que éstas son apreciadas. Ya cuando entras en una etapa de crisis, es ese cambio profundo y de consecuencias importantes. Ahora, existen muchos tipos de crisis en esta vida. Están la crisis económica, o la política, o la sanitaria, o la social, o la emocional, pero también hay otras que conocemos como la crisis de los 40, la crisis de cuando se está jubilando a alguien, crisis de existencial, porque estoy en este mundo, y así vamos a encontrar muchas crisis familiares, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar una grandes tipos de crisis. Y encontré una definición que me gustó mucho, aparte de la que les di como la que venía en el diccionario, y esta me suena más a lo que muchos de nosotros pasamos, y es ese estado temporal de trastorno y de desorganización. La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, fundamentalmente caracterizado por una falta de habilidad personal para afrontar una situación con los mecanismos habituales de solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo y negativo. Qué interesante es esta parte. Nos dice que es un estado temporal de trastorno caracterizado por falta de habilidad personal para afrontar una situación con los mecanismos habituales de solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Entonces, cuando estamos hablando de crisis y viene esa prueba, si estamos capacitados para resolver la prueba, no vamos a tener ningún problema. Pero si no estamos capacitados es cuando viene esa crisis. Dice que es falta de capacitación. Y el resultado, dices que es potencialmente para obtener un resultado ya sea positivo o negativo. Qué interesante es esta definición que encontré. Y eso es lo que la mayor parte del tiempo sucede. Que no estamos capacitados para enfrentar una situación y entonces entramos en crisis. Recuerda cuando hiciste esos exámenes, cuando estudiabas y estabas 100% seguro, y es más, las preguntas que venían en el examen son exactamente lo que estudiaste, no tenías problema y lo respondías. Pero cuando no estudiabas y venían unas preguntas que no sabías ni siquiera qué significaban, entrabas
en un momento de crisis. Y al salir de ese examen, cuando te juntabas con tus compañeros y decías, ¿qué pusiste en la 3? Yo A, no, y todos te dicen C, entonces ya entras en crisis, ¿verdad? Estábamos todos de, ¿por qué puse A? Yo sabía que era C. Entonces, a eso se refiere esta parte. Entonces, hoy quiero hablarte de cómo podemos pasar por estas crisis. La definición nos dice, potencialmente para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Si nosotros nos dejamos caer en esta crisis, si nosotros nos dejamos llevar por ella, el resultado será negativo. Pero si logramos pasarla de una buena forma, entonces el resultado será positivo. Y quiero darte unos ejemplos de algunos personajes en la Biblia que pasaron por momentos de crisis. No quiero inventar nada, no quiero inventar un hilo negro para poder pasar por ellas. La Biblia es muy clara de cómo podemos pasar las crisis. El punto es encontrar, estudiar y que el Espíritu Santo nos los revele. Y eso es lo que quiero ayudarte a hacer en esta mañana. Nos dice en Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí nos está hablando del profeta Elías. El profeta Elías, un capítulo antes, capítulo 18, acaba de hacer una gran hazaña, acaba de demostrar quién es Dios con los profetas de Baal. Demostró cómo Dios es el Dios vivo, el Dios poderoso, y que Baal solo era un ídolo creado por los hombres, y que vemos en esa historia que Baal no respondió, que Dios respondió, y entonces Elías mandó a que mataran a todos los profetas de Baal. Viene de una gran victoria, viene de una gran hazaña, pero en la historia encontramos que la reina se entera en ese momento y ve lo que sucede. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Como la de quién? Como de los profetas de Baal que acaban de matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba en una crisis, estaba deseando morirse. ¿Por qué? Porque había recibido una amenaza de muerte. Es como si hoy de pronto te llaman por teléfono y dicen que te van a matar, que saben todos tus datos, que te conocen a todo lo que haces, conocen a tu familia, y que si no haces esto o entregas esto te van a matar. Entras en una crisis y cada uno tiene las habilidades necesarias para saber qué hacer o para no saber qué hacer. ¿Cuántos no han caído en esas estafas de mi primo, mi hijo, mi hermano está en el hospital y manda dinero para que lo puedan atender, y te enteras que es una estafa? O que lo tienen en la cárcel y que tienes que dar dinero y terminas dando dinero y te enteras que es una estafa. Entonces son diferentes formas de caer en crisis. Ahorita Elías está cayendo en una crisis y está deseando morir, se acaba de apartar, se fue a pasar el tiempo solo, probablemente ya estaba en depresión, estaba con miedo, estaba con ansiedad, estaba con muchas emociones, y aquí está diciéndole: quítame la vida porque ya no vale la pena vivir. Entonces aquí tengo el primer ejemplo. Después vamos a ver Job capítulo 1. La vida de Job es... todo el mundo la conoce, o la mayoría la conoce. Es una de las historias que nos enseñan desde pequeños, donde Job pasa por unas dificultades bien grandes. Y mira, muchos de nosotros, tal vez no con la cantidad de cosas que tiene Job, pero digamos que Job vivía muy bien y no tenía muchos problemas. Y muchos de nosotros nos identificamos con Job en ese aspecto, que decimos: bueno, no me falta nada, no tengo problema de nada, vivo bien, económicamente no nos va mal, nunca nos falta que comer, tenemos techo. Y aquí es lo que explica, mira. Versículo 1, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Entonces aquí estamos viendo una historia de un hombre que no le falta trabajo, tiene familia, tiene hijos, tiene, digamos así, muchas empresas. Es más, hasta como en las películas, hasta tiene perrito y bien bonito y obedece y no se hace dentro de la casa. Y así la vida pintada color de rosa. Y así podríamos decir que varios tenemos vidas así. Y mira lo que dice más adelante, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y así muchos de nosotros, Dios nos ha bendecido y decimos: es que yo estoy bien con Dios, mi relación está bien, y todos estamos bien contentos. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aquí empieza el problema de Job. Dice, versículos más adelante, nos dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y empiezan los problemas, mira. Dice: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a fila de espada. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Imagínate, en 24 horas se quedó sin nada. 0 empresas, 0 criados, sin familia, bueno, sin sus hijos. Cayó en crisis en este momento. Job estaba cayendo en una crisis. Y con estos 2 ejemplos quiero darte el primer punto. Para pasar por una crisis, lo primero que debemos de hacer es reconocer que estamos en una crisis. Ese es el primer punto. A lo mejor suena muy sencillo, pero muchas veces las personas quieren negar esta situación. Quieren decir: yo no estoy pasando por esto. Sí, estoy pasando por una prueba, pero no estoy en crisis. Entonces, lo primero que se debe de hacer es reconocer que se está pasando por una crisis. Muchos de los cristianos hoy en día dicen: no, yo no puedo pasar por crisis porque yo soy un hijo de Dios. Y entonces los hijos de Dios no pasan por crisis. Pasamos por pruebas, pero nunca caemos en crisis, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque caerán 10,000 a mi diestra, 1,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, y más a mí no llegarán. Y entonces pensamos que los cristianos no deben de pasar por crisis, que pasar por crisis es porque estás en pecado, porque algo hiciste mal, porque Dios te está disciplinando, y a veces así pensamos. Entonces por eso no reconocemos que estamos pasando por una crisis. No la debemos de reprimir. Una crisis no se debe de reprimir. ¿Cómo es reprimirla? Es estar pensando: no estoy pasando por crisis, no estoy pasando por crisis, eso no es verdad, es una prueba, está pasando otra cosa, pero a mí no me está sucediendo. Entonces estamos reprimiendo todas esas emociones, todos esos sentimientos los estamos reprimiendo para que la gente no se dé cuenta de que estamos pasando por una situación así. Una vez que reconocemos la crisis, también debemos de aprender a no ceder a ella, o no a sucumbir a la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia entre estar deprimido y ser una persona depresiva. Hay una diferencia entre sentir amargura y ser una persona amargada. ¿A qué voy? Un ejemplo de esto: cuando muere un ser querido, pasamos por un momento de depresión, de amargura, de tristeza.
y pasamos ese tiempo en el velorio y nos sentimos tristes y nos hace falta la persona. Pero esa amargura por la que estamos pasando debe de ser temporal. Tenemos que buscar a Dios para que trabaje en ella y la podamos sacar. Pero si esa persona ya lleva 5 años, 10 años, 20 años de muerta y tú sigues amargado por eso, entonces has permitido, cediste a la crisis y has ahora tu estilo de vida. Entonces no debes de ceder a esos sentimientos, debes de sobreponerte. También una vez que se reconoce la crisis, debemos dar legitimidad a lo que la persona siente. Muchas veces el error que cometemos las personas que estamos alrededor es que no le creemos lo que está sintiendo. Decimos, lo estás inventando, estás exagerando esta situación. O sea, sí te sientes triste, pero no es amargura lo que estás sintiendo, solo es tristeza. Y le queremos que las personas nieguen ese sentimiento. Debemos de creerles que lo están sintiendo. No minimices lo que la persona siente. Muchas veces les decimos, es que te estás ahogando en un vaso de agua, vas a ver que el sol sale para todos mañana. Entonces no debemos de minimizar y mucho menos negar lo que se nos está expresando. Muchas veces, por ejemplo, enojo, decimos, no, es que tengo ira. No, no tienes ira, solo estás enojado. Entonces le estamos reprimiendo esos sentimientos. Si te está diciendo que siente ira, es porque la siente y debemos de ser conscientes de ello. Debemos de darle esa importancia, de decirle, bueno, entonces no estás enojado, tienes ira, vas más allá del enojo. Y la persona te va a decir que sí. Y a lo mejor tú quieres decirle, no, pero cálmate, tranquilízate. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que está pasando por esta situación. Porque si la persona ya lo aceptó y nosotros hacemos que lo niegue, vamos a caer en ese ciclo de reprimir estos sentimientos. Por lo tanto, lo va a guardar, lo va a guardar, lo va a guardar y un día por verlo feo, por no saludarle, esta persona va a explotar. ¿Por qué explotó? Porque guardó y reprimió todos esos sentimientos que en algún momento los tuvo que sacar. Por eso es importante que lo primero que hagamos es reconocerlo. Y los que estamos alrededor, aceptar que está pasando por ello. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job en ese momento tuvo emociones encontradas. Dice, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos sentimientos hubo en esta situación? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una crisis que terminen rompiendo su ropa, rasgando su cabeza, gritando, llorando. Era lo que estaba pasando Job en este momento. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué palabras tan interesantes nos dijo aquí a Job. Pero quiero darte un tercer ejemplo. Y este es el mejor ejemplo en el cual me voy a basar en los siguientes puntos. Y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 26. Y es el mismo Jesús. Muchos de nosotros pensamos que Jesús siempre no tuvo problemas y no tuvo preocupaciones y mucho menos una crisis. Pero quiero mostrarte en este pasaje cómo Jesús sí pasó por una crisis. Y en el capítulo 26, versículo 36, mira lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entristecerse y angustiarse. Pero todavía nos añade en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba pasando por una crisis. No solo estaba pasando por unas emociones de tristeza y angustia. Estaba todavía un nivel más arriba. Y como lo veíamos en la definición, es cuando entras en crisis.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Te das cuenta cómo está en una crisis? Si una persona llega y te dice: estoy triste hasta la muerte, probablemente entres en el punto de: estás exagerando. Sí estás triste, pero ¿cómo hasta la muerte? Y por eso les digo que el primer punto es muy importante. Jesús reconoció su estado. Jesús dijo: estoy muy triste hasta la muerte. Si ahí los discípulos le hubieran dicho: ay, Jesús, estás exagerando, tú triste y menos hasta la muerte, eres Jesús, no puedes estar así. Jesús estaba expresando y diciendo lo que sentía. Sí, estoy en una crisis y estoy triste hasta la muerte. Entonces, el siguiente punto que quiero darles es no generar falsas expectativas. Muchas veces la gente que rodea a una persona que está pasando por una crisis, lo que hacemos es generar falsas expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita que estamos en este tiempo de coronavirus, de pandemia y de una crisis económica, una crisis sanitaria, muchas veces decimos: no, es que no pasa nada, o sea, todo está bien. Y entonces queremos generarles falsas expectativas. No, vas a ver que todo se va a arreglar. Pero lamentablemente, si nosotros vemos la realidad, gente ha muerto, gente está muriendo y gente va a morir. ¿Y eso cómo lo arreglas? No, pero es que son poquitos. Estamos generando una falsa expectativa. Tenemos que entrar en una realidad. Gente ha muerto, gente está muriendo y gente va a morir. Gente no tenía trabajo, gente no tiene trabajo y gente no va a haber trabajo debido a esto. Y eso va a suceder. No podemos decir: no, es que nada te va a pasar, porque va a suceder. Gente no tenía trabajo, gente no tiene trabajo y gente se va a quedar sin trabajo. La economía estaba mal, está mal y va a estar peor. Esa es la realidad en la que estamos. Esa es la realidad y no podemos generar falsas expectativas. Lo que tenemos nosotros como hijos de Dios es esperanza y fe, que es muy diferente a negar la realidad. Como les decía hace un momento, yo puedo llegar y decirle a la gente: no, es que sí está muriendo la gente, sí se está quedando sin trabajo, sí está mal la economía, pero a ti no llegará, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Si nosotros damos este tipo de respuestas, le estamos generando una falsa expectativa, les estamos haciendo creer que a ellos no les tocará nada. Y estamos sacando muchas veces de contexto lo que la palabra dice. Ahorita las redes sociales están llenas de estos pensamientos. No, es que a mi casa no entrará el virus, porque como no entró al pueblo de Israel en Egipto, tampoco a la mía. Es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pues a mí no llegarán. Y entonces estamos generándoles una falsa expectativa, porque cuando caen en enfermedad, cuando se quedan sin trabajo, entonces quieren culpar a Dios, o quieren culpar a la iglesia, o quieren culpar a la persona que les dijo esto. Es que tú me dijiste que no me iba a pasar porque Jehová era mi pastor. Lo que pasa es que no les damos el contexto completo de por qué Jehová es mi pastor. Esto ya lo di en alguna conferencia y les decía: Jehová es mi pastor conlleva una responsabilidad. Entonces no es el pastor de todos. Tienes que estar seguro de que es tu pastor. Y para esto tienes que estudiar y saber cómo es que Jehová sí es tu pastor. Una forma sencilla es: las ovejas que son de mi redil conocen mi voz, la escuchan, ¿no? Y así vas a encontrar muchas formas de saber si Jehová es tu pastor. Entonces no podemos generarles falsas expectativas y solo sacar versículos de contexto para hacer sentir mejor a la gente. Lo que nosotros tenemos es fe y esperanza. Salmos 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice: no vas a pasar por el valle de sombra de muerte, te lo vas a saltar. Dice: cuando pase, tú estarás conmigo. Y esa es la fe y la esperanza que tenemos. Señor, en esta crisis, en esta situación, sí voy a pasar por ella, pero tú estarás conmigo. Tal vez sí te quedes sin trabajo, pero Dios va a estar contigo. Tal vez te enfermes, y no estoy diciendo que de coronavirus, a lo mejor te enfermas de otra cosa, y Dios estará contigo. Eso es estar en nuestra
realidad y no generar falsas expectativas. Pero bueno, vamos a continuar estudiando las historias que les di. En Job capítulo 2 todavía viene una parte peor, que en el versículo 5 y en los anteriores dice Satanás, mira, le dice Dios a Satanás, mira cómo Job no pecó y le quitaste todo y aún así se mantuvo firme. Dice, pero porque no has tocado su salud. Toca su salud y vas a ver lo que va a suceder. Entonces dice que cayó enfermo Job, y dice en el versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, aquí vemos una parte bien interesante. Una cosa es no generar falsas expectativas, y la otra es decirles, ¿ya ves cómo Dios no funciona? Mucha gente hoy en día está atacando a la iglesia, está diciendo, es que la iglesia no está apoyando, acuérdate que la iglesia no te apoyó durante este tiempo, cuando salgamos de este tiempo, acuérdate que la iglesia no hizo nada por ti, que Dios no hizo nada por ti. Y eso es una mentira bien grande, porque Dios sí nos ha guardado y nos ha estado acompañando en todo este tiempo. Y aquí lo que dice es, dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, estás hablando. Y bien importante, nosotros como hijos de Dios no podemos hacer que nuestra fe decaiga en este tiempo, y no debemos de escuchar a la gente que está enojada con Dios, o a la gente que no conoce de Dios y te dice, ¿sabes qué? Dios no te está ayudando en este tiempo, porque también eso hace que nuestra fe vaya decayendo. Lo bueno es que Job tenía mucha fe, y entonces dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos al ejemplo de Elías, 1 Reyes capítulo 19. Versículo 5. Y echándose Job debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y unas vasijas de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró, y aquí estamos ahora regresando a la historia de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo, y porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Siguiente punto, pon esta crisis delante de Dios. Elías estaba en un lugar apartado y un ángel se acercó y le dio de comer y de beber y descansó. Debemos de aprender a poner nuestras cargas en Dios. Lo hizo 2 veces y dice que después de que comió, bebió, durmió, fortalecido se fue al monte de Horeb. Jesús aquí oró 3 veces. Y un versículo bien interesante dice, Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta crisis, en esta angustia que estaba pasando Jesús, le estaba diciendo al Padre, ¿sabes qué? Como que ya no quiero, como que sí está difícil lo que voy a hacer, pero si debo de hacerlo, que sea tu voluntad. Y en el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí muchas veces nos hemos enfocado a que Jesús les decía a sus discípulos, hey, tienen que orar para que no caigan en tentación. Pero esta palabra también era para Jesús mismo, porque estaba diciendo, a la verdad sí, mi espíritu sí quiere cumplirlo, pero sí estoy pasando por una crisis. En este momento tengo todas estas emociones encontradas, porque la carne es débil. Por eso dice, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En momentos de crisis debemos de ser hombres y mujeres de oración. Jesús no oró una vez, dice oró 3 veces. ¿Y por qué es interesante que orara 3 veces? Porque cuando Jesús estuvo en su ministerio, cuando oró por enfermos, cuando oró por demonios, ¿oraba cuántas veces? Una. Sí, dice que de mañana se levantaba y oraba con el Padre y pasaba tiempo con Él. Por eso en alguna ocasión, cuando los discípulos quisieron sacar un demonio y no pudieron, le dijo, es que este tipo de demonio solo sale con oración y ayuno, porque Jesús era un hombre de oración y ayuno. Y a pesar de que él estaba fuerte espiritualmente, en este momento de crisis dice que oró 3 veces por la misma situación. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar orando constantemente por la situación por la que estamos pasando. Todos los días, en todo momento. Y esta a veces es lo más difícil. Ahorita que estás pasando por una crisis, o cuando pasaste por una crisis, ¿cuántas veces oraste por ello? 1, 2, como a los 3 días dejé de orar. Todos los días, hasta pasar por ello, hasta salir de ello, debemos de orar. Dios dejó descansar a Elías y comer. Le dio 2 veces, quedándose quieto. Ahí estaba guardado. Dice que comió, bebió y se durmió. Y que luego regresó el ángel y que le volvió a dar de comer. La pregunta interesante es, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? No es que se quedara dormido 5 o 10 minutos y volviera a comer. ¿Acaso tú si comes, te duermes media hora, despiertas y ya tienes hambre? Tuvo que pasar un periodo de tiempo donde tuvo que fortalecerse. Y dice que se quedó quieto. Y un punto importante es que cuando estás en medio de la crisis no debes de tomar decisiones apresuradas. No debes de tomar decisiones durante la crisis. Las decisiones que tomas se toman o antes de la crisis o después de la crisis. Pero estando en crisis no debes de tomar decisiones. Es que ya estoy harto y entonces voy a hacer esto. Es que la solución es esta. Porque estamos en ese momento de que las emociones no las estamos controlando. Es cuando tomamos malas decisiones. Entonces es momento de estar quietos, de estar fortaleciéndonos en el Señor durante esta crisis, para que al pasar, entonces tomemos las decisiones correctas. Toma acción a lo que Dios te revela. Tienes que aprender a tomar acción de lo que Dios te va revelando. Durante este tiempo de oración que estás teniendo, Dios te va a ir revelando qué hacer. Y por ejemplo, con Elías dice, fortalecido, Elías se fue a Oreb. Dios le reveló que tenía que irse a Oreb y después de estar quieto, de fortalecerse, entonces tomó acción y se fue a Oreb. 40 días dice que duró su viaje. Jesús lo que hizo fue, les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús durante ese periodo de crisis no hizo nada y le dijo, Señor, mándales la legión de ángeles para que no me agarren, ¿sabes qué? Ya no quiero, mejor ya aquí dejamos las cosas, no. Jesús se fortaleció, por eso oró 3 veces para fortalecerse, para que cuando llegara la hora dijera, ¿saben qué? Ahora sí es tiempo, ya ustedes duérmanse, porque llegó la hora. Tomó acción. Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos son bien importantes. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando estamos en crisis y dejamos volar la imaginación, entonces empezamos a imaginar muchos escenarios y lo peor va a suceder o lo mejor para resolver el problema es esto. Y entonces dejamos volar la imaginación y la mente empieza a trabajar y es cuando tomamos peores decisiones. Por eso dice aquí, no te afanes, sino ponte en la presencia de Dios, ora, y entonces nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos, para que puedas estar en paz durante este periodo. Siguiente punto. Dios nos dice, no importa por la crisis que estás pasando, Él te promete algo. Y con esto quiero ir cerrando. Dios nos dice, no importa por la crisis que estés pasando, Él te promete algo. Dios te promete algo. Como te digo, no te promete que no vas a pasar por crisis. Ya pasaste por crisis, estás pasando por crisis o vas a pasar por una crisis. Pero Dios nos promete algo. Y no te voy a dar las citas de estas promesas para que tú las busques y entonces empieces a activar lo que te estoy diciendo, que es la fe, que es la oración, que es el pasar tiempo con Dios. Pero Dios lo que te promete es que te dice, cuando pases por una crisis, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. También nos dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Otra promesa que nos da es, todo ayuda a bien a los que le aman. Y otra promesa es, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Promesas que Dios te da cuando vas a pasar por una crisis. Como cristianos debemos de aprender a pasar por crisis. Debemos de aprender a cómo salir adelante. Te decía la definición del principio, fundamentalmente caracterizado por una falta de habilidad personal para afrontar una situación. La crisis se puede evitar si nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier situación. ¿Cómo estamos preparados? Por ejemplo, para la muerte de un familiar. Muchas veces decimos, nadie está preparado para que muera alguien. Pero eso es una mentira. En Dios sí estamos preparados. Si nosotros nos preparamos y estamos confiados de que nuestras familias, de nuestros seres queridos, tienen a Dios en su corazón y que su salvación ya la tienen, entonces estamos preparados. Sí nos va a doler, sí nos va a hacer falta la persona, pero vamos a poder enfrentar mejor esa situación y esa crisis va a ser mejor. Si nosotros llegamos a enfermarnos, porque no dice la palabra que no nos enfermemos, pero podemos enfrentar una enfermedad sin Dios, una enfermedad con Dios y una enfermedad sabiendo que Dios es nuestro sanador. Entonces hay formas de enfrentar las crisis y estamos preparados. Por eso debemos de estar aprendiendo y leyendo constantemente nuestra Biblia, para estar preparados para cualquier situación que se nos presente. Quiero terminar leyéndote el Salmo 31, versículo 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto con Dios? Llegamos y estamos en esta crisis y oramos y en esa afán, en esa premura, muchas veces pensamos, cortado soy delante de tus ojos, Dios no me está escuchando, Dios está enojado, ¿dónde está cuando más lo necesito? Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Dios siempre escucha. Nosotros somos los que estamos tan metidos en este problema, en esta situación, que dejamos de oír, dejamos de ver. Dicen los especialistas que cuando nuestras emociones están fuera de control, nuestros sentidos sí se agudizan, pero
nuestra mente está tan enfocada en las emociones que no logra procesarlo. Y entonces es cuando, es que no te vi, es que no te escuché, es que no supe qué decir, porque las emociones están en todo. Entonces es cuando decimos, es que Dios no me escuchó. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que precede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Dice, esfuérzate y que tu corazón tome aliento. Durante estas crisis que se pasan, debemos de estar confiados en el Señor. Oración, lectura, pasando tiempo con Él, para que Él nos ayude y nos fortalezca para pasar por la crisis y nos dé realmente la solución al problema. Meditemos en ella, fortalezcámonos para que podamos salir adelante. Dicen los expertos y lo que hemos escuchado que esta pandemia solo es una parte, que van a venir cosas peores más adelante, que la economía, que la salud, que miles de cosas van a estar peor. Es tiempo de que te prepares para la crisis. Es tiempo de que aprendas a enfrentarla en la realidad que vivimos. ¿Cómo? Con los puntos que te di. Agárrate del Señor. Es lo único que podemos hacer. No dice que no la vamos a pasar. Dice, la vas a pasar con nosotros. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, fue esclavo, pasó años en el desierto y peleó por la tierra prometida. No le dijo, te lo voy a regalar todo y ya mañana aparecerás en la tierra prometida. Es un proceso, pero todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Así es como debemos de pasar una crisis. Te he enseñado cómo es, con base en la palabra, pasar una crisis. El resultado puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo hagas las cosas. Está en ti, no puedo yo hacer nada para ayudarte, pero Dios sí. Pero necesita que tú pongas de tu parte. Necesita que tomes acción. Necesita que hagas tu parte. Entonces, hoy quiero dirigirme a las personas que nos ven por primera vez. Si tú no conoces a Dios, eso es lo primero que tienes que hacer. Recibirle en tu corazón para que puedas entender lo que viene en la Biblia. A lo mejor tú ya la leíste y no la entendiste, porque necesitas revelación de parte de Dios. Dios quiere hablarte. Dios nos habla a todos. Entonces, si tú estás aquí por primera vez, quiero que me acompañes a hacer una oración y repitas conmigo así: Jesús, en este día yo he escuchado tu palabra y creo que eres un Dios real. Por eso yo te acepto hoy en mi corazón. Confieso que tú eres mi Señor, que moriste por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Te invito a que entres en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración como esta ha cambiado la vida de millones de personas. Ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de todos los que vamos a Amistad del Sur. Y queremos dejar nuestros datos, ahí los vas a encontrar al final de la transmisión, donde puedes contactarnos para que puedas aprender más de quién es Dios y podamos ayudarte con esto. Y los que estamos aquí pasando por una crisis, quiero orar por ti para que el Señor te fortalezca. Ya escuchaste la palabra, vuélvela a escuchar para que el Señor siga hablando a tu vida y puedas tomar acción, empezando con esta parte de oración, lectura de la palabra, para que te fortalezcas y el Señor te revele qué es lo que tienes que hacer. Recuerda, no tomes decisiones en estos momentos. Primero permite que el Señor te fortalezca, te traiga paz y te revele qué tienes que hacer. Déjame orar por ti. Padre, en esta hora quiero orar por cada uno de los que están pasando por una situación difícil, por una crisis. Espíritu Santo, tú les has hablado y quiero pedirte que traigas primeramente paz a sus corazones, que les ayudes a tomar acciones, que les ayudes realmente a pasar tiempo contigo y que puedan escuchar tu voz. Muéstrales qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Pero sobre todo trae paz a sus vidas y fortaleza.
Quítales todo miedo, ayúdales a poder controlar emociones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En otra ocasión, espero que ahora que me toque, quiero hablarte de cómo controlar las emociones. Y eso se hace con carácter. Pero después hablaremos de este tema. ¿Cómo controlo mis emociones? A veces tenemos mucho miedo, a veces mucha ansiedad, a veces mucho enojo. ¿Cómo controlar las emociones? Es un tema que quiero tocar con ustedes. Y lo vamos a ver en nuestra siguiente vez que me toque hablarles. Ha sido un placer, un gusto. Les amo, los extraño. Espero ya que pronto nos veamos. Todavía no tenemos fechas, pero estén al pendiente ahí en las redes sociales de lo que iremos haciendo. El Señor los bendiga.